La mañana en Valle Salvaje se despierta con una calma engañosa. El aire parece limpio, casi inocente, pero debajo de esa superficie se agitan las sombras que cada personaje arrastra consigo. Matilde, desde la ventana de la casa pequeña, observa el horizonte con el ceño fruncido. Siente que algo en el ambiente pesa, como si el valle mismo estuviera conteniendo la respiración. No sabe aún que ese día marcará un antes y un después en muchas vidas, sobre todo en la de José Luis, el hombre que lleva demasiado tiempo cargando con un pasado que no termina de morir. Mientras tanto, Dámaso atraviesa el patio con paso firme. La noche anterior ha sido larga. Apenas durmió pensando en la conversación con Victoria, en esa mirada helada que le dirigió cuando él insinuó que su historia con el duque carece de lógica. Él la conoce demasiado, sabe que detrás de cada sonrisa hay un cálculo, detrás de cada palabra, una amenaza velada. Pero no esperaba que esa mañana, al cruzarse con Matilde, la tensión estallara de forma tan brutal. Matilde lo ve venir y aprieta los labios. Desde que llegó al valle, Dámaso no ha hecho más que remover las heridas que tanto le costó cerrar. Gaspar no era el demonio que pintan, le suelta él sin preámbulo, con esa voz baja que suena más a provocación que a defensa. Ella siente un escalofrío, no entiende cómo se atreve a pronunciar ese nombre con tanta familiaridad, como si le perteneciera. La rabia la sacude por dentro, pero intenta mantener la compostura. Sabe que Victoria escucha cada palabra, que todo lo que diga puede ser usado en su contra. El duelo verbal entre ambos se alarga más de lo que ninguno imaginaba. Dámaso insiste en que nadie conoció a Gaspar de verdad, que el muchacho estaba atrapado en un torbellino de culpas ajenas, y que Matilde, al defenderlo con tanta pasión, solo consiguió convertirlo en mártir. Ella lo acusa de insolente, de hablar sin conocer, de escarbar en tumbas ajenas solo para complacer a Victoria. Pero él no retrocede. Tú también tienes miedo, murmura antes de marcharse. Y esas palabras, simples, se clavan en ella como un cuchillo. Justo en ese momento, Victoria aparece en el umbral. Lleva en el rostro esa expresión de superioridad que mezcla condescendencia y veneno. No le hagas caso, le dice a Matilde, fingiendo preocupación. Ese hombre ha venido a desestabilizarnos. Gaspar está en paz, y tú deberías estarlo también. Pero Matilde percibe la trampa. Sabe que Victoria no consuela, controla, y que cada palabra amable es una forma de marcar territorio. La llama, perturbada, con un tono que parece piadoso, pero que busca humillarla. Y Matilde, aunque siente ganas de gritar, solo responde: prefiero estar loca que vacía. Luego se retira, dejando a la duquesa en un silencio cargado de ira. Mientras tanto, en otra parte del palacio, José Luis se prepara para salir. Nadie sabe con exactitud a dónde va. Ha pasado la noche revisando viejas cartas, documentos amarillentos que guarda en una caja de madera. Papeles que huelen a culpa. Hace tiempo prometió a Teresa que los quemaría, que cerraría para siempre ese capítulo de su vida, pero no lo hizo. Y ahora, con la mirada cansada y el alma exhausta, comprende que la única forma de liberar el valle de su sombra es enfrentarse al pasado de una vez por todas. Victoria lo intercepta antes de que cruce la puerta. ¿A dónde vas?, pregunta con esa voz que no es curiosidad sino control. José Luis la mira sin responder. Ya no tiene fuerzas para fingir. Ella continúa, más impaciente. Si crees que puedes abandonarme ahora, te equivocas. Este matrimonio no es un refugio del que se entra y se sale cuando uno quiere. Él la observa unos segundos y, con una serenidad que ella no reconoce, responde: tienes razón, Victoria. No es un refugio, es una jaula. Y hoy, por fin, quiero respirar. No hay gritos, solo un silencio tan pesado que parece romperse el aire. Luego se marcha, dejando atrás el eco de sus pasos, y a una mujer que por primera vez no sabe cómo detenerlo. Eva, en tanto, camina por los pasillos de la casa grande con el corazón acelerado. La imprudencia de Amadeo los ha puesto en peligro. Aún no puede creer que haya sido tan torpe como para revelar delante de Isabel que son pareja y no hermanos. Lo había advertido tantas veces, le había pedido discreción, pero él siempre confía demasiado en su encanto. Esa mañana, Isabel los convoca a ambos en el salón principal. No hay cortesías, ni sonrisas. He sido paciente, les dice con tono glacial, pero mi paciencia tiene límites. Si Victoria llega a saber la verdad, los dos estarán en la calle antes de que puedan empacar. Eva intenta defenderse, pero las palabras se le ahogan. Sabe que no hay excusas. Isabel no necesita pruebas, solo pretextos, y ahora tiene uno perfecto. Mientras tanto,
Leonardo espera a Irene en el jardín lateral. Ella llega con el rostro tenso, intentando disimular la preocupación. Mis padres quieren que vayamos al acto de presentación esta noche, murmura. Dicen que es importante que la sociedad nos vea juntos. Él la mira con gravedad. Si lo haces, volverás a estar en sus manos. No seas ingenua. Irene lo observa, dividida entre el deber y el amor. Sabe que él tiene razón, pero la presión familiar pesa más de lo que admite. Solo será una cena, intenta justificar. Leonardo sacude la cabeza. Cada cena con ellos tiene un precio, y tú lo sabes. En ese instante, una voz interrumpe la conversación. Es Bárbara, que finge estar allí por casualidad. Los saluda con una sonrisa cortés, pero sus ojos delatan la curiosidad. Sabe que algo se trama entre ellos y no descansará hasta descubrirlo. En la plaza central del valle, la Santa Hermandad se reúne de nuevo. Las pesquisas sobre el robo de la talla continúan, y las dudas crecen en todas direcciones. El prior sostiene que el objeto fue devuelto de forma demasiado conveniente, como si alguien quisiera limpiar su conciencia sin exponerse. Victoria, siempre hábil, aprovecha la ocasión para insinuar que Luisa tuvo acceso al palacio la noche del robo. Todos saben que desobedeció mis órdenes y entró cuando no debía, declara ante los inquisidores con voz solemne. Pero Alejo, que ha escuchado, no puede más. Se adelanta, pálido pero decidido. Quiero hablar con ustedes, dice. Quiero contar lo que sé. El prior lo observa con severidad, pero acepta. Es el primer paso de un movimiento que podría cambiarlo todo. Poco después, Dámaso se cruza con José Luis en el camino que lleva al establo. Lo detiene con un gesto. Sé que no quieres escucharme, pero debo advertirte, dice. José Luis frunce el ceño. No tengo tiempo para tus sermones. Pero Dámaso insiste. Te casaste con una mujer que ya estaba casada. Y si alguien lo descubre, ninguno de los dos saldrá indemne. Las palabras resuenan como un trueno. José Luis palidece, pero no reacciona. Solo responde con un hilo de voz. Ya no temo al escándalo. Temo al silencio. Y continúa su marcha, dejando a Dámaso con la sensación de haber tocado un abismo que no comprende del todo. Al caer la tarde, Matilde se sienta en su habitación, con la lámpara encendida y las manos temblorosas. El enfrentamiento con Victoria la ha dejado exhausta, pero más allá del miedo, siente una extraña calma. Por primera vez ha respondido sin ceder, sin dejar que la duquesa la reduzca al silencio. Sabe que vendrán represalias, que Victoria no perdona las afrentas, pero también sabe que el miedo ya no puede gobernarla. Afuera, el viento agita las cortinas, y ella cierra los ojos, repitiendo en silencio el nombre de Gaspar, como un rezo, como un amuleto. Esa misma noche, en la casa grande, Victoria camina sola por el pasillo principal. El eco de sus tacones resuena en la piedra. No puede dormir. José Luis no ha regresado, y aunque nunca admitiría que la soledad le asusta, la idea de perder el control la enloquece. Se detiene frente a un retrato de Gaspar y lo mira largo rato. Tú tampoco me entendiste, murmura. Pero lo que suena no es nostalgia, sino culpa. La luz titila, el valle parece escuchar. Y mientras la noche envuelve cada rincón, un carruaje se aleja lentamente por el camino principal. En su interior, José Luis viaja solo. No ha dicho adiós a nadie. Solo lleva una pequeña maleta y la determinación de enfrentarse a lo que tanto tiempo evitó. En su mente, resuena una frase que alguna vez le dijo Teresa. El pasado no se borra, se enfrenta. Él no sabe si volverá, pero tiene claro que, por primera vez, se marcha no para huir, sino para cerrar un círculo. Detrás, Valle Salvaje queda en silencio, como si contuviera el aliento ante el principio de una despedida que nadie entiende del todo. El amanecer llega frío y gris sobre Valle Salvaje. Un carruaje vacío en la estación de postas deja tras de sí las huellas de una partida que pocos comprenderán. José Luis ya está lejos, pero su ausencia pesa como una presencia. En la casa grande, los sirvientes murmuran en voz baja, temiendo que la duquesa despierte de mal humor. Nadie osa pronunciar su nombre, pero todos piensan lo mismo, algo ha cambiado. Victoria se levanta tarde, con la mirada perdida. La noche ha sido interminable. No soporta la idea de haber perdido el control sobre José Luis, ese hombre que durante años fue su cómplice, su sombra y, a ratos, su conciencia. Ahora siente que el terreno se mueve bajo sus pies. Camina hacia el tocador, mira su reflejo y casi no se reconoce. Detrás de la apariencia impecable, lee una grieta. La misma grieta que se abre cuando alguien que creía dominado decide escapar. Sin embargo, su orgullo no le permite mostrarse débil.
Ordena que preparen el desayuno como si nada hubiera pasado. Damaso se presenta en el salón principal con una expresión indecisa. Intuye que la duquesa sabe más de lo que aparenta. Cuando intenta mencionar el nombre de José Luis, ella lo interrumpe con un gesto frío. Los hombres que se van siempre vuelven, dice sin mirarlo, pero su voz tiembla. Damaso percibe la tensión y comprende que no debe insistir. Sale de la estancia con la sensación de haber sido testigo de una fractura invisible. Mientras tanto, en el convento, Alejo espera ser recibido por los miembros de la Santa Hermandad. Sus manos sudan, su respiración es rápida. No lo hace por él, sino por Luisa. Ha prometido limpiar su nombre, demostrar que no fue ella quien robó la talla. Cuando lo hacen pasar, el silencio del recinto lo envuelve. Las paredes, cubiertas de crucifijos, parecen observarlo. Alejo respira hondo y comienza su relato. Habla de la noche del robo, de los movimientos sospechosos de Tomás, de las contradicciones de Victoria. Cada palabra que pronuncia es una piedra lanzada contra el muro del miedo. Los inquisidores lo escuchan sin interrumpir. Uno de ellos, el más anciano, le pregunta si tiene pruebas. Alejo vacila, pero responde que lo único que tiene es su palabra y la certeza de que alguien quiere destruir a Luisa. El prior lo observa con severidad, luego asiente levemente. La verdad no siempre llega con documentos, murmura. A veces llega con valentía. Alejo sale del recinto con el corazón agitado. Sabe que la batalla apenas comienza, pero por primera vez siente que no está solo. Afuera, una ráfaga de viento levanta el polvo, como si el valle mismo lo empujara hacia adelante. En la casa pequeña, Matilde intenta recomponerse después del enfrentamiento con Victoria. Atanasio la encuentra sentada junto a la chimenea, los ojos hinchados por el llanto que intenta ocultar. Él le habla con dulzura, le pide que no provoque a la duquesa, pero ella no responde. En su interior se libra una tormenta. No es solo miedo, es humillación, impotencia, un dolor que la carcome desde que Gaspar fue señalado como un traidor. Cada palabra de Victoria ha reabierto heridas que creía cerradas. Sin darse cuenta, aprieta tanto el rosario entre los dedos que se hace sangrar. La fe es su único refugio, pero ni siquiera eso calma la rabia. Poco después, un mensajero llega al palacio con una carta sellada. Es para Victoria. La abre con curiosidad, creyendo que se trata de un asunto banal, pero al leerla se le borra la expresión. La letra es la de José Luis. El mensaje es breve, casi seco. Debo poner fin a lo que empezó antes de ti. No me esperes, no habrá regreso si no hay verdad. Las manos de la duquesa tiemblan. Durante unos segundos, el papel parece arderle entre los dedos. Luego lo arruga y lo lanza al fuego. Prefiere que nadie vea la evidencia de su derrota. La noticia de la marcha de José Luis corre por el valle como un rumor sordo. Algunos dicen que huyó por miedo, otros que fue llamado por una deuda antigua. Solo Teresa, su esposa olvidada, entiende el verdadero motivo. Vive retirada en una casa humilde a las afueras del pueblo y, al enterarse, siente un estremecimiento. Sabe que el hombre que una vez amó no huye, se despide. Mira al cielo y susurra una oración, temiendo que esa partida sea también un adiós definitivo. En otro rincón del valle, Eva se encierra en la habitación que comparte con Amadeo. La conversación con Isabel la ha dejado sin aire. No solo teme por su empleo, sino por la vida que habían construido sobre una mentira. Él intenta consolarla, pero su presencia solo la irrita. Si tú no hubieras hablado de más, nada de esto habría ocurrido, le reprocha con voz temblorosa. Amadeo guarda silencio. Por primera vez, comprende que sus errores no solo le costarán el trabajo, sino el respeto de la mujer que ama. En el pasillo, Isabel sonríe al escuchar la discusión. La vergüenza ajena es su venganza favorita. Leonardo, en cambio, pasa la tarde en el establo, buscando un respiro. Se siente atrapado entre las exigencias de sus padres y la mirada temerosa de Irene. No entiende cómo el amor puede sentirse tan parecido a una prisión. Piensa en ella, en lo que podrían ser lejos de todo esto, pero sabe que no hay escapatoria fácil. Cuando la ve aparecer entre las sombras, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, comprende que también ella ha tomado una decisión. No iré al acto, le dice sin preámbulo. No quiero seguir siendo un adorno para ellos. Leonardo no responde, solo asiente. En ese silencio se forja una alianza silenciosa que cambiará el destino de ambos. La tarde cae lentamente, tiñendo de oro las colinas del valle. En el convento, Alejo reza en silencio. A su alrededor, el murmullo de los monjes parece un eco lejano de la conciencia. Recuerda las palabras del prior,
y una mezcla de esperanza y miedo lo recorre. Sabe que enfrentarse a Victoria es arriesgarlo todo, pero también que callar sería traicionar la memoria de Luisa. En ese momento, una sombra se proyecta sobre la piedra. Es Fray Julián, que lo observa con ternura. El coraje siempre incomoda a los poderosos, le dice. Alejo baja la cabeza. Entonces, que se incomoden, responde en voz baja. El monje sonríe. A veces, las revoluciones comienzan con susurros. En la casa grande, Victoria intenta mantener las apariencias. Recibe a Isabel Aguirre para una visita breve, un té de cortesía que es en realidad una batalla diplomática. Ambas mujeres se observan como dos generales antes del combate. Isabel menciona con falsa amabilidad el incidente con Eva y Amadeo, y Victoria finge sorpresa. Qué desafortunado, dice, la gente debería saber guardar sus secretos. Isabel asiente, pero en su mirada hay un brillo de triunfo. Las dos saben que juegan con fuego, y ninguna piensa retirarse. Más tarde, cuando la visita termina, Victoria se queda sola frente al espejo. Por un instante, el reflejo le devuelve la imagen de una mujer envejecida por el rencor. Intenta convencer a su mente de que José Luis volverá, pero algo dentro de ella le susurra lo contrario. No soporta la idea de ser la que espera. Ella, que siempre fue la que decidía, sale al balcón, respira el aire helado y mira hacia el camino que lleva fuera del valle. Por un momento, cree ver el carruaje que se aleja, pero no es más que una ilusión. Y sin embargo, su corazón late como si fuera real. En la casa pequeña, Matilde se arrodilla ante la imagen de la Virgen. Las lágrimas le resbalan por el rostro, pero no pide protección. Pide fuerza, sabe que ha declarado una guerra silenciosa contra una mujer poderosa, y que no hay retorno. Recuerda a Gaspar, su sonrisa, sus dudas, su muerte injusta. Cada recuerdo se mezcla con el presente como un río de dolor que no se detiene. Promete en silencio no permitir que su nombre sea mancillado otra vez, aunque eso le cueste la vida. Afuera, el viento sopla fuerte. En el valle, todo parece prepararse para una tormenta. Esa noche, un caballo llega jadeante a la entrada del convento. El jinete trae noticias. La Santa Hermandad ha convocado una nueva audiencia. Alguien ha presentado una declaración inesperada. El prior se inquieta, pero ordena mantener el secreto. Solo Alejo será informado. Cuando el joven escucha la noticia, siente un escalofrío. Intuye que lo que está por revelarse no solo afectará a Luisa, sino también a su propio padre. Y al pensar en José Luis, siente una punzada de miedo, como si presintiera que su viaje no es una simple huida, sino una búsqueda desesperada de redención. La lluvia comenzó al amanecer, fina al principio, luego persistente, como si el cielo mismo llorara el peso de los secretos que aún no se han dicho. En el camino que sale del valle, José Luis avanza despacio, cubierto por una capa gris que apenas lo protege del frío. El paisaje se difumina a medida que el carruaje se aleja, pero él no mira atrás. Cada golpe de rueda en el barro le recuerda que ya no pertenece a ese lugar, al menos no mientras siga atado a sus culpas. Durante el trayecto, el pensamiento de Teresa lo persigue. Su voz, su paciencia, su silencio resignado. Ella fue la única que lo conoció sin máscaras, la que comprendió el precio de servir a otros. Ahora, en cada kilómetro que lo separa del valle, José Luis siente el peso de haber traicionado esa lealtad. No busca redención, busca justicia. Una justicia antigua, tan vieja como el pecado que lo condena desde hace años. El de haber guardado un secreto que cambió vidas enteras. Mientras tanto, en el convento, Alejo se presenta ante el prior con gesto inquieto. La Santa Hermandad lo ha convocado de nuevo. Las velas arden con una intensidad inusual, proyectando sombras que se mueven sobre los muros de piedra. Hay un testigo nuevo, anuncia el fraile. Alguien afirma haber visto quién dejó la talla en las pertenencias de Luisa. Alejo contiene la respiración. La revelación podría salvarla o hundirla definitivamente. El prior lo invita a esperar. En el silencio del claustro, el tic-tac del reloj se convierte en un martillo invisible que golpea su esperanza. En la casa grande, Victoria intenta recomponer su imagen pública. Ha decidido organizar un pequeño encuentro con las damas del valle para distraer los rumores sobre la marcha de su marido. Se pasea entre flores y copas de vino con su habitual elegancia, pero algo en su mirada la delata. Cada palabra amable que pronuncia suena forzada, cada sonrisa se quiebra antes de llegar a los ojos. Las criadas observan en silencio, conscientes de que la duquesa no tolera la compasión. Es un animal herido que solo sabe responder con garras.
Entre las invitadas está Isabel Aguirre, que aprovecha la ocasión para medir a Victoria. La observa como una serpiente que analiza a su rival antes de atacar. Hablan de banalidades, del clima, de las cosechas, pero detrás de cada frase lee una amenaza. Isabel menciona, con aparente descuido, que ha sabido del viaje de José Luis. Debe de ser importante para marcharse sin despedirse, comenta. Victoria clava su copa en la mesa con una fuerza apenas disimulada. Mi esposo no huye, cumple deberes que usted no entendería. El silencio que sigue es helado. Isabel sonríe con satisfacción. Ha conseguido lo que quería, herirla sin tocarla. Esa misma tarde, Matilde recibe una visita inesperada. Dámaso aparece en la puerta de la casa pequeña, empapado por la lluvia. Trae una expresión distinta, casi humana. No vine a discutir, dice con tono bajo. Vine a advertirte. Ella lo mira sin confiar. Él continúa. Victoria no te perdonará lo de ayer. Y cuando ella decide destruir a alguien, lo consigue. Matilde aprieta los labios, pero no retrocede. Ya lo ha intentado antes, responde. Dámaso asiente. Entonces sabes lo que viene. No hay reconciliación entre ellos, pero en ese cruce de miradas hay un reconocimiento. Los dos están del mismo lado, aunque ninguno lo admita. Lejos del valle, José Luis detiene el carruaje en una posada antigua, a medio camino hacia la ciudad. Pide una habitación sencilla, deja el equipaje en el suelo y se sienta junto al fuego. Saca una carta arrugada de su bolsillo, una que nunca envió. Está dirigida a Alejo. La escribió hace años, cuando el muchacho apenas era un niño, pero nunca se atrevió a entregarla. En esas líneas le contaba la verdad sobre su origen, sobre el pacto que selló con Victoria para mantener a salvo el apellido de los de la Cruz. Ahora releerla es como enfrentarse a un fantasma. Sabe que tarde o temprano deberá confesarlo todo, aunque eso signifique perder lo poco que le queda. Mientras tanto, en la habitación contigua, un viajero anciano lo observa con curiosidad. Reconoce el apellido que figura en el registro, Sanz. Lo ha oído antes, en historias que circulan entre los viejos del valle, historias de un accidente, de una traición, de una culpa que nunca se limpió. El anciano no dice nada, pero al día siguiente enviará una carta al prior del convento. Su testimonio, sin saberlo, se convertirá en la pieza que faltaba en el rompecabezas de la hermandad. En el convento, el prior recibe la misiva al mediodía. La lee 2 veces antes de llamar a Fray Julián. Esto cambia todo, murmura. La carta menciona a José Luis, lo sitúa cerca del lugar del robo días antes de que se descubriera la talla, y sugiere que no actuó solo. Alejo escucha la noticia con incredulidad. Mi padre no haría algo así, dice con la voz quebrada. Pero en su interior, una duda se abre paso. Recuerda las evasivas de José Luis, su obsesión por proteger a Luisa, sus silencios cada vez que se mencionaba a Victoria. El corazón le pesa, siente que está a punto de descubrir una verdad que preferiría ignorar. Esa tarde, la lluvia arrecia sobre el valle. Matilde se asoma por la ventana y ve a un grupo de hombres de la Santa Hermandad cabalgando hacia la casa grande. Sabe lo que eso significa. Una nueva visita, nuevas acusaciones. Victoria los recibe con gesto solemne, fingiendo sorpresa ante su llegada. Vienen por Luisa, supongo, dice con aparente inocencia. Pero el prior la interrumpe. No, señora, venimos por respuestas suyas. Por un instante, el color abandona el rostro de la duquesa. Nadie la había desafiado de ese modo en su propio territorio. Sin embargo, su orgullo no permite que lo noten. Pregunten lo que deseen, responde con una calma que es pura máscara. Los frailes le muestran la carta del anciano testigo. Victoria la lee despacio, y cuando levanta la vista, ya ha encontrado su estrategia. José Luis actuó sin mi conocimiento, afirma. Si hizo algo, lo hizo por amor, no por mí. Los monjes se miran entre sí, confundidos por esa mezcla de confesión y desvío. Saben que miente, pero no tienen pruebas. Solo Alejo, al enterarse más tarde, entenderá la magnitud de esa frase. Victoria ha empezado a sacrificar a su propio marido para salvarse a sí misma. En la casa pequeña, Matilde escucha los rumores de los sirvientes. Dicen que la hermandad sospecha de José Luis, comenta una criada. Ella siente un vuelco en el corazón, no porque le importe el hombre, sino porque comprende lo que eso implica. Victoria está construyendo un nuevo enemigo. Y cuando lo hace, alguien termina destruido. Se arrodilla de nuevo ante la Virgen y reza, no por él, sino por Alejo, que pronto quedará atrapado entre 2 fuegos. Esa noche, en su habitación de posada, José Luis despierta sobresaltado.
Ha soñado con Fernando Salcedo, el hombre a quien sirvió durante años, el padre de Adriana, el mismo cuya muerte marcó el inicio de todo. En el sueño, Fernando lo miraba con reproche, repitiendo una sola frase: las mentiras no te protegerán siempre. José Luis se levanta, suda frío, abre la ventana y respira el aire húmedo de la madrugada. Sabe que el pasado está llamando, y decide no huir más. Mañana volverá al valle. Mientras tanto, Alejo escribe en la penumbra de su habitación. No puede dormir, las palabras del prior lo atormentan. ¿Y si su padre está implicado? ¿Y si todo lo que ha defendido era una mentira? Pero al mismo tiempo, una voz dentro de él le dice que no puede condenarlo sin escucharlo. Así que toma una decisión. Cuando José Luis regrese, no será para juzgarlo, sino para conocer la verdad completa, incluso si esa verdad lo destruye. En la casa grande, Victoria se mira al espejo por última vez esa noche. La vela parpadea, proyectando su sombra en la pared. Por un momento, cree ver detrás de sí la figura de José Luis, mirándola en silencio. Se gira, asustada, pero no hay nadie. No volverás, murmura, intentando convencerse. Pero en el fondo sabe que sí, y que cuando lo haga, nada quedará igual. El amanecer siguiente llega cargado de un silencio espeso, como si el valle aguardara un acontecimiento inevitable. A lo lejos, el sonido de cascos sobre el barro anuncia un regreso que nadie esperaba tan pronto. El carruaje de José Luis cruza lentamente el puente del río. Las aguas, turbias por la lluvia, reflejan el gris del cielo. Él levanta la vista y reconoce las colinas familiares. Ha vuelto, aunque no sabe si como redentor o como condenado. La primera persona que lo ve es un niño del pueblo, que corre a avisar a los sirvientes del palacio. En minutos, la noticia se esparce: el señor José Luis ha regresado. En la casa grande, los murmullos crecen, y Victoria, al oírlos, se queda inmóvil. Sus manos tiemblan sobre el mantel, pero su rostro permanece sereno. Sabe que su esposo no vuelve por amor ni por perdón. Vuelve con un propósito que podría desbaratar el delicado equilibrio de poder que tanto ha defendido. Cuando el carruaje se detiene frente al portón, la lluvia cesa. José Luis desciende, cubierto de barro, con el rostro endurecido por el cansancio y la determinación. Ningún sirviente se atreve a acercarse hasta que él lo ordena. Entra en la casa grande sin pronunciar palabra, mientras los ecos de sus pasos resuenan por el pasillo como golpes de tambor. Victoria lo espera al pie de la escalera, rígida, imponente, pero tras esa fachada, su corazón late con furia contenida. El encuentro entre ambos se produce en un silencio que lo dice todo: resentimiento, miedo y una chispa de desafío. El ambiente se torna eléctrico. No hay reproches, no hay disculpas, solo la certeza de que lo que está por venir no admite medias verdades. José Luis sube directamente al despacho que una vez compartió con el duque anterior, donde aún reposan los retratos de Fernando e Inés. Se encierra y permanece allí durante horas, revisando documentos antiguos, sellos familiares, escrituras que guardan la historia secreta de la propiedad. Busca algo que confirme lo que lleva tiempo sospechando: que el robo de la talla y la muerte de Fernando están conectados, y que Victoria ha sido la clave silenciosa de ambos misterios. Mientras tanto, Alejo se entera del regreso de su padre y siente una mezcla de alivio y miedo. Acude al convento para informar al prior. El fraile lo observa con gravedad. Entonces el destino se ha cerrado sobre sí mismo, dice. Todo lo oculto será revelado. Alejo baja la cabeza. Sabe que el tiempo de las conjeturas ha terminado. Al salir, mira el cielo encapotado y piensa en Luisa, en su fe inquebrantable. Si ella puede esperar la justicia, yo también puedo, murmura para sí, antes de emprender el camino de vuelta. En la casa pequeña, Matilde también recibe la noticia. Al principio, cree que se trata de un rumor, pero pronto ve pasar el carruaje vacío camino del establo. Su instinto se agita. Presiente que el regreso de José Luis traerá consecuencias que salpicarán a todos, incluso a los inocentes. Reza por fortaleza, no por ella, sino por los que aún creen en la bondad del hombre que ha vuelto con el peso de la culpa sobre los hombros. Esa tarde, Victoria ordena preparar la sala principal. Quiere que todo esté impecable. No lo hace por cortesía, sino por control. El orden visible es su forma de imponer dominio sobre el caos interior. Cuando José Luis finalmente baja del despacho, lo encuentra allí, esperándola. La tensión entre ellos es casi palpable, como si el aire se condensara. Ella sonríe, una sonrisa de porcelana. El valle te echaba de menos, dice con voz suave. Él no responde. La observa largo rato,
intentando reconocer a la mujer que una vez amó, pero solo ve una figura vacía, tallada en orgullo y silencio. Durante la cena, ninguno de los dos come. La vajilla brilla, las velas arden inmóviles. José Luis rompe finalmente el mutismo. Habla del testigo, de la carta, de la visita de la Santa Hermandad. Cada palabra es un golpe que atraviesa el muro de apariencias. Victoria no lo interrumpe, pero su mandíbula se tensa. Sabe que su juego se acerca al final. Cuando él termina, ella simplemente levanta la copa y dice: «Entonces haz lo que creas justo». Su tono es frío, pero sus ojos arden. No es rendición, es una advertencia. En otra parte del palacio, Irene se asoma por el balcón con Leonardo. La lluvia ha dejado un aire de pureza extraña, casi irreal. «Algo está cambiando aquí», susurra. Él asiente. Ambos sienten que los cimientos del poder que los sostiene están resquebrajándose. Por primera vez, piensan en escapar, en empezar de nuevo lejos de la sombra de sus padres. Pero el momento aún no llega. El valle no deja ir fácilmente a quienes lo habitan. En la madrugada, Alejo llega a la casa grande. Encuentra la puerta entreabierta y un silencio que asusta. Entra con cautela. José Luis lo espera en el despacho. No hay reproches, solo un cansancio compartido. Padre e hijo se miran como si el tiempo se detuviera. José Luis extiende un paquete de cartas. «Aquí está la verdad que nunca te conté», dice en voz baja, casi un suspiro. Alejo abre las primeras páginas y ve los nombres: Fernando Salcedo, Inés de la Cruz, Victoria, y el suyo propio. Cada línea revela un lazo oculto, una deuda que los une a todos. Mientras Alejo lee, la sangre le huye del rostro. Comprende que el amor, la lealtad y la fe que lo han guiado estaban construidos sobre mentiras. José Luis había encubierto a Victoria por la muerte de Fernando, manipulando pruebas, ocultando la verdadera autoría del accidente que destruyó a la familia Salcedo. Lo hizo por amor, pero también por miedo. Alejo siente una mezcla de compasión y furia. No dice nada, pero en sus ojos arde una promesa: limpiar el apellido Sanz, aunque tenga que enfrentarse a su propio padre. En la casa grande, Victoria percibe el movimiento. Sabe que algo se ha roto en el despacho, aunque no oye gritos ni pasos. Siente el presentimiento como una punzada en el pecho. Baja al oratorio, se arrodilla frente al altar y reza. No por fe, sino por control. Dios me dio este valle, se repite, y nadie me lo quitará. Afuera, el viento ruge, como si la naturaleza misma se rebelara contra tanta soberbia. A la mañana siguiente, la Santa Hermandad convoca una audiencia. El prior ordena que comparezcan todos los implicados: Victoria, José Luis, Alejo y Dámaso. El salón del convento se llena de tensión. Cada rostro refleja el peso de los años de silencio. Cuando José Luis toma la palabra, el aire parece cortarse. Confiesa haber ocultado pruebas, haber trasladado la talla para proteger a alguien. No menciona nombres, pero todos entienden. Su voz es firme, sin lágrimas. Habla de redención, de culpa, de un amor que lo llevó a destruir lo que más quería. Victoria lo escucha en silencio, con los labios apretados. Cuando él termina, el prior pregunta si tiene algo que decir. Ella se levanta despacio, con esa dignidad de mármol que la caracteriza. Mi marido actúa movido por el remordimiento, no por la verdad, dice. Ninguna culpa justifica las mentiras. Pero su voz tiembla. Por primera vez, la duquesa muestra una grieta. El prior la observa con compasión y sentencia. El valle no pertenece a nadie. Solo a la verdad. Las palabras caen como un veredicto. Esa noche, tras la audiencia, José Luis camina solo por los jardines. Siente el aire fresco en el rostro, el olor de la tierra húmeda. Piensa en Teresa, en Alejo, en todo lo que ha perdido y en lo poco que aún puede salvar. No sabe si habrá perdón, pero al menos hay verdad. Detrás de él, una figura se acerca. Es Alejo. No dicen nada. Caminan juntos, en silencio, bajo la luna que asoma entre las nubes. Es el primer gesto de reconciliación en medio del naufragio. En la casa pequeña, Matilde enciende una vela por Gaspar. Al enterarse de la confesión, siente una paz extraña. No importa quién fue el culpable. Lo que importa es que la verdad ha salido a la luz. Se sienta junto a la ventana, observa la lluvia fina que vuelve a caer, y susurra el nombre de su amado con ternura. El valle puede seguir lleno de secretos, pero por una noche, ella se permite creer en la justicia divina. El amanecer que sigue a la confesión es distinto. El valle parece respirar de nuevo, pero el aire tiene un sabor amargo. Las campanas del convento repican despacio, como si anunciaran no un triunfo,
sino una despedida. José Luis no ha regresado a la casa grande. Pasó la noche en el establo, en silencio, observando cómo la lluvia caía sobre la tierra. Cada gota era un recuerdo, un juicio, una deuda que no se puede pagar con palabras. Al alba, Alejo lo encuentra sentado junto al fuego. No hay reproches entre ellos, solo un entendimiento silencioso. El hijo mira al padre con una mezcla de respeto y tristeza. Sabe que la verdad lo ha liberado, pero también lo ha condenado. José Luis le entrega un pequeño crucifijo de plata, el mismo que llevaba el día que juró fidelidad a los Salcedo. «Guárdalo tú», murmura. No es una despedida, pero su tono tiene la gravedad de quien se sabe en el final del camino. Mientras tanto, en la casa grande, Victoria despierta con los ojos hinchados por una noche sin sueño. Ha pasado horas frente al retrato de Gaspar, intentando comprender cómo el amor puede transformarse en castigo. Su orgullo, que siempre fue su armadura, ahora se le clava como un cuchillo. Sabe que José Luis no volverá a su lado, que su poder se ha debilitado, pero no puede aceptarlo. En su mente, el valle le pertenece. Sin embargo, el eco de las palabras del prior no la deja en paz. El valle no pertenece a nadie, solo a la verdad. Baja las escaleras con paso lento. Los criados la observan con una mezcla de temor y compasión. Nadie se atreve a hablarle. La duquesa se detiene frente a la puerta principal. Afuera, el viento agita las ramas, y por un instante, le parece oír la voz de José Luis, esa voz serena que tantas veces la contuvo. Siente un temblor en las manos y se aferra al marco de la puerta. «No voy a caer», se repite, pero dentro de ella, algo se ha roto definitivamente. En el convento, la Santa Hermandad redacta el informe final. No habrá condenas, solo una exhortación pública al perdón y a la reconciliación. El prior entiende que el valle ha sido un campo de batallas silenciosas donde la culpa y la mentira se entrelazaron durante años. No busca castigar, sino restablecer la armonía. Sin embargo, sabe que la paz no puede imponerse, debe nacer del arrepentimiento. Antes de sellar el documento, reza por José Luis, por Victoria y por todos los que viven enredados en las sombras de su propia historia. Al caer la tarde, José Luis se despide del valle. Nadie lo ve partir, solo Matilde, desde la colina, distingue la figura solitaria avanzando por el camino viejo, el mismo por donde lo vio llegar años atrás. No lleva equipaje, apenas una capa y una mirada serena. No huye, esta vez. Se marcha para cerrar el círculo. En su mente resuena la voz de Teresa, que alguna vez le dijo que el perdón no se pide, se construye. Y él, paso a paso, comienza a hacerlo. En la casa pequeña, Matilde enciende una vela y la coloca junto a la ventana. No sabe si él la verá, pero el gesto le basta. Siente que el valle necesita luz, aunque sea mínima. Atanasio se acerca en silencio, le toma la mano. No dicen nada, ambos comprenden que las heridas del pasado solo sanarán si el silencio se llena de verdad. Afuera, la bruma se disuelve lentamente, y un rayo de sol atraviesa la niebla. Esa noche, Alejo acude al oratorio. Se arrodilla frente al altar, sosteniendo el crucifijo que su padre le dio. No reza por absolución, sino por claridad. Sabe que su camino apenas comienza. Su destino ya no está ligado al de Victoria ni al de los Gálvez, sino al de los que han sufrido las consecuencias del poder. En su mente, Luisa aparece como un faro, como la imagen de la justicia que aún puede alcanzarse. Promete seguir luchando por ella, aunque eso signifique enfrentarse a todos. En la casa grande, Victoria se sienta frente al espejo una vez más. Observa las arrugas que antes disimulaba con orgullo y siente, por primera vez, el peso de los años. No hay nadie que la escuche, nadie que la tema. Solo el eco de su propia respiración y el vacío de una casa demasiado grande. Piensa en Gaspar, en José Luis, en todo lo que sacrificó para no sentirse pequeña. Y comprende, demasiado tarde, que la grandeza no se impone, se gana. Las lágrimas le caen lentamente, manchando el terciopelo de su vestido. Son las primeras que derrama en años. Lejos de allí, en el camino, José Luis se detiene al borde del acantilado. Desde ese punto, puede ver todo el valle. Los tejados, las colinas, la torre del convento. Cierra los ojos y escucha el viento. Por primera vez, siente paz. Saca de su bolsillo una carta dirigida a Alejo, la deja dentro de una piedra hueca al pie del roble donde solía descansar de joven. Luego retoma el camino hacia el norte, hacia un destino incierto, pero limpio. A cada paso, el pasado queda atrás, como hojas que el viento arrastra. Al mismo tiempo, en el convento,
el prior recibe la visita de Fray Julián. Todo ha terminado, dice. El prior sonríe con melancolía. Nada termina en el valle, responde. Solo cambia de forma. Ambos miran por la ventana, hacia las luces lejanas de la casa grande. En la distancia, el valle parece dormido, pero bajo la superficie, la historia sigue latiendo. Porque en Valle Salvaje, las verdades nunca mueren, solo esperan el momento de volver a ser contadas. Mientras las sombras se alargan sobre los campos, una figura femenina camina sola por el sendero que conduce al convento. Es Victoria. Lleva un velo negro y los pasos inciertos. No busca redención, busca sentido. Al llegar, pide hablar con el prior. He venido a rezar, dice. Nadie la detiene, se arrodilla en silencio, mientras el sonido del órgano llena la nave. Su orgullo se disuelve en lágrimas. Por primera vez, no es la duquesa, ni la esposa, ni la madre. Es solo una mujer frente a su culpa. En el último plano del día, Alejo observa desde la colina cómo el carruaje de su padre se aleja por el camino viejo. No intenta detenerlo, sabe que esa marcha es necesaria. Siente una punzada de tristeza, pero también una claridad nueva. No hay destino sin verdad, piensa. A su lado, el viento sopla entre los árboles, como si el valle aprobara en silencio. El sol se oculta detrás de las montañas, y con él se cierra un ciclo. El rumor de la tierra parece prometer calma, pero en Valle Salvaje, la calma siempre es el preludio de otra tormenta.